El siguiente programa es presentado y producido por Senda.fm para CTN Internacional. Bienvenidos nuevamente a tu programa Derecho y Palabra con este servidor, el licenciado Juan Emegao Pacheco. Hoy estaremos hablando de algunos eventos que estarán afectando las elecciones del 2024 en Puerto Rico y, si el tiempo nos da, en los Estados Unidos. Y veremos lo difícil que es predecir, pronosticar los resultados de las mismas ante la división rampante en el movimiento conservador en Puerto Rico frente a la unidad y la alianza del sector de izquierda por tratar de obtener el poder político. Lo haremos trayéndote una información que espero que te ayude a pensar detenidamente. No te vayas, continuamos en breve. Bienvenido a esta tu primera sección de análisis de tu programa Derecho y Palabra. Voy a empezar con un tema que quizás no podrás entender de lo que se trata y cómo conecta con lo que te anunciamos al principio del programa, pero espero que al cierre sí lo hayas podido encajar. Nos ha dado mucha dificultad a los que estamos en este proceso del sector conservador, que a la vez somos cristianos, poder entender las acciones del presidente de la Cámara, enemigo de la fe, enemigo del sector conservador y una persona que no ha cumplido ninguno de los acuerdos que tuvo con este sector, el presidente de la Cámara, Tatito Hernández, quien aspira a una alcaldía en Dorado contra el actual incumbente Carlos López. Y obviamente ya ustedes sabrán que el sector conservador y el sector creyente estamos buscando que no lo respalden esa candidatura por sus acciones. Ahora bien, usted tiene derecho de votar por el que usted quiera y eso no afecta para nada su relación con Dios. Si usted hace un análisis de conciencia y está convencido que conforme su manera de votar es el voto más inteligente. Yo puedo diferir de usted, pero no juzgar su relación con Dios por ese asunto. Ahora bien, ¿de qué se trata? Recientemente, el presidente de la Cámara, Tatito Hernández, no sabemos si fue una orden administrativa, si fue una carta circular, simplemente una notificación, estableció el uso de mascarillas obligatorias en todo el área de la Cámara de Representantes. La representante Elisi Burgos del partido Proyecto Dignidad, que obviamente es un partido eminentemente conservador, y ella es su representante, retó dicha orden y entró sin mascarilla al hemiciclo y ordenaron al sargento de armas que la sacaran. El sargento de armas es la persona encargada de velar por la seguridad en las facilidades físicas de la Cámara de Representantes, y cuando hay sección legislativa está muy activo y es él quien ejecuta cuando el presidente de la Cámara dice que una persona tiene que ser sacada de allí. La representante Elisi Burgos fue sacada del hemiciclo y ella hizo una serie de planteamientos. Un momento determinado dijo que era inmunidad parlamentaria, otro momento determinado dijo que era machismo. Para el Proyecto Dignidad, su liderato salió a defenderla. No estoy de acuerdo en la forma y manera que la defendieron, no la considero efectiva, pues eso es el estilo del partido. Sin embargo, sí, la senadora Joan Rodríguez Bebe, una mujer con mucha sagacidad política, hizo unos planteamientos que demuestran la ridiculez de las medidas tomadas por Tatito Hernández. Por ejemplo, la Cámara y el Senado los une un pasillo. Usted pasa de un lado del pasillo al otro, ya está en el Senado no va a aplicar esa norma. Hoy, al día de grabarse este programa, notificaron que esa norma no va a estar en el Senado. Hicieron preguntas tales como al presidente de la Cámara si cuando se monta con el chofer que tiene, si se pone la mascarilla no se la quita, porque el chofer de la Cámara, el chofer suyo, y una serie de planteamientos que a mí me gustaron, que demostraron un gran juego de pie de la senadora Joan Rodríguez Bebe, que demuestran la ridiculez para mí de poner unas mascarillas simplemente porque hay unas personas que dieron positivo a ciertos contagios. Ahora bien, está determinado ya en varios casos en los tribunales de los Estados Unidos. Está corriendo uno de Florida, pero son varios, donde la evidencia pericial demuestra que las mascarillas no son protección contra el COVID.
Hay científicos y ya el secretario de Salud en una vista dejó entrever que las mascarillas no son tan efectivas como se dicen y probablemente no son efectivas para evitar el contagio del COVID. Por otra parte, no hay evidencia científica para sostener la medida que tomó el presidente de la Cámara en cuanto a esto, y no es la medida menos onerosa porque pudieron haber tomado medidas como distanciamiento, quizás por Zoom, no sé, pudieron lavado de manos, todo ese tipo de medidas se pudieron tomar, pero no se tomó la mejor medida y evitaron que la representante de Dignidad pudiera llevar a cabo sus funciones legislativas. Ahora bien, ¿qué sucede? Es que ni los representantes del Partido Nuevo Progresista ni los representantes del Partido Popular Democrático le dieron importancia a esto, lo cual es preocupante porque es delegar en una sola persona o en algunas personas nada más cómo y dónde se ejerce la función legislativa para la cual ellos fueron elegidos, y que ya tú tengas una Cámara de Representantes que teniendo toda esta data prefiere ponerse mascarilla es un mensaje peligroso para Puerto Rico. Y ahí es que vamos. En estos momentos se está discutiendo un proyecto sobre la vacunación de los niños en la escuela. Este servidor no pudo comparecer a las vistas por motivo de salud, pero hice mis gestiones y hablé con las personas correspondientes en una conferencia telefónica muy productiva. No puedo respaldar el proyecto como está presentado porque parte de unas premisas que yo entiendo que no deben ser las correctas, pero sí tiene mi respaldo en ciertas áreas. Si eso es importante o no, yo no sé, pero lo que quiero decir es que ese proyecto entendemos que sí se va a aprobar enmendado. ¿Cuál es el efecto de ese proyecto si se aprueba en cual Lizy Burgos está envuelto? Uno de los efectos de ese proyecto es que la cantidad de vacunas que se le ponen a nuestros niños va a reducir porque ya hay muchísimas vacunas de enfermedades que fueron erradicadas hace rato del mapa de salud y que ya no representan un peligro. Las vacunas del COVID ya probaron que no son efectivas. Tienes que dar consentimiento informado como dice la ley, y si tú no das el consentimiento informado como dice la ley, papá tiene un derecho a negarse a la vacuna, ya no por motivos religiosos. Ahora, yo no creo que se pueda equiparar y que sea correcto jurídicamente equiparar la libertad de conciencia, la libertad religiosa, y eso es un defecto que tiene el proyecto que tenemos que tener mucho cuidado. ¿Qué estoy diciendo con esto? Que de ese proyecto a aprobarse en la Cámara, que tenía un buen ambiente para ser aprobado, muchas industrias de vacunas en Puerto Rico van a perder dinero. Y en este momento nosotros tenemos que mirar qué político está recibiendo ayuda económica de esos sectores, no porque los respalden como políticos, sino como una manera de tener poder para evitar que este tipo de proyectos adelante. Tatito Hernández, un hombre muy brillante en la política, muy sagaz en la política, crea un estado de pánico en la Cámara diciendo cómo yo voy a eliminar vacunas si todavía estamos expuestos a pandemias y epidemias, y esto crea un ambiente negativo para un proyecto que tenía el camino ya listo, debidamente enmendado, pueda ser colgado en la Cámara de Representantes, porque este es el estilo de Tatito Hernández, provocar crisis para en medio de la crisis adelantar sus agendas. Ya lo hemos visto, ya lo has hecho otras veces, y en este momento tenemos que estar muy alerta a los proyectos de libertad religiosa, a los proyectos de aborto que están en la Cámara, donde el señor Tatito Hernández constantemente crea crisis para que no se aprueben. Pero esto de las mascarillas en la Cámara, con una crisis que realmente no existe, está directamente vinculado con la vacuna en un momento que hay un proyecto en la legislatura, en la Cámara de Representantes, que podría tener los votos para ser aprobado si está debidamente enmendado, y si está debidamente enmendado va a tener respaldo dentro del Partido Nuevo Progresista, dentro del Partido Popular Democrático y obviamente del Proyecto Dignidad. Así que la representante Lizy Burgos debe ser muy cuidadosa, porque las estrategias que usan es hacerte lucir como una persona intransigente, como una persona que no está preparada, como una persona que no puede llegar a consensos, aunque eso no sea cierto, y de esa manera mandar un mensaje. No obstante, esto fortalece la base electoral de Lizy Burgos, y en ese sentido ella tiene que asumir una postura
y yo personalmente entiendo que de la misma manera que yo defiendo lo que nosotros creemos, ella tiene todo el derecho a defender sus posturas y a utilizar las estrategias que considere correctas siempre y cuando no sean ilegales y siempre y cuando no sean inmorales. Habiendo dicho eso, ¿qué tiene que ver con esto? Lo que quiero ver ustedes es cómo usando la política se puede detener un movimiento que está bien encarrilado o destruir. Y allí te voy a dar otro ejemplo más de lo que es crear una falsa realidad con la alianza de la izquierda, con lo que hemos llamado candidatos de agua. Ustedes están violando la ley. Ellos están creando candidaturas donde no están pidiendo votos para cubrir unos espacios, para poder inscribir un partido, para poder obtener unos votos que ellos entienden y muchos entendemos que podrían darle en Puerto Rico poder a la izquierda, y podríamos ver cosas como las que están pasando en Venezuela, que meten presos los pastores, meten presos los sacerdotes sin el debido proceso de ley, y la prensa los respalda, y muchos de ellos llegaron haciendo promesas al pueblo muy semejantes a las que está haciendo el señor Dalmau, que simplemente dijo que si la Junta toma unas decisiones que no estamos de acuerdo, se va a la desobediencia civil, o sea, se va a una revolución a las calles para oponerse a las decisiones de la Junta de Control Fiscal. Si no se aprueban cosas que no quiere, pues entonces también nos vamos a las calles. O sea, es lo que está diciendo, y nosotros vamos a gobernar constantemente paralizando el país para detener la influencia de los Estados Unidos en Puerto Rico. Y yo te pregunto, ¿podrás vivir en Puerto Rico sin las ayudas federales? Hablas de corrupción. ¿Quiénes radican los casos? Los federales. Porque tristemente en Puerto Rico no tenemos la capacidad de mantener la casa en orden. No te vayas, continuamos en breve. Busca CTNI en YouTube y sé uno de los miles que se han suscrito para disfrutar on demand de la gran variedad de programas diseñados para ti. Suscríbete al canal de YouTube de CTN Internacional. La mayor selección de música cristiana. La mayor selección de música cristiana. 24 horas la tienes aquí en Senda FM. Sonido que levanta y restaura. Volviendo, vamos a otro punto que vamos a tratar de los últimos minutos de nuestro programa, poderlos encauzar para que tú veas cómo la manipulación, el uso del poder de crear crisis falsas o avenidas de soluciones de problemas falsas permiten y provocan que unos sectores se mantengan en el poder. Porque como ustedes, los que me han seguido, pueden saber que yo siempre he dicho que en Puerto Rico existe una estructura permanente, y sabemos que en Estados Unidos existe una estructura permanente que la han llamado el Estado permanente, y que en Estados Unidos ahora mismo tenemos una crisis. Miren, al presidente de los Estados Unidos acaban de decir que nos van a acusar en unos casos criminales que estaban prácticamente, de lo que se conoce, eran sólidos, porque no estaba con sus capacidades mentales bien para contestar o afrontar un proceso y ayudar a la investigación. O sea, que un fiscal especial acaba de determinar que el presidente de los Estados Unidos está mal de sus facultades mentales. Y si eso es así, al presidente Biden lo hay que remover porque no está apto para la presidencia. Por si no te habías dado cuenta de la crisis que estamos viviendo, las cosas se están poniendo, como dice la Biblia, que se pondrán al final de los tiempos. Levanta tu cabeza, alaba a Dios, que Cristo viene. Ahora bien, impugnaciones electorales en Puerto Rico, personas que se le están impugnando luego de haber obtenido los endosos por cuestiones procesales, por cuestiones de su propio partido. A uno se le está impugnando porque supuestamente no es apto, porque cometió un delito menos grave hace 20 años, le fue borrado de su récord, no existe, pero el partido ha decidido que no debe correr. Todo ese tipo de cosas se está resolviendo en Puerto Rico, donde todavía al día de hoy hay una serie de candidatos que no sabemos si podrán o no podrán correr
en la primaria o en el proceso electoral que se avecina. Algunos todavía recogieron el 50% que era requerido a enero, pero no sabemos si lo recogerán ese 50% ahora a mediados de febrero, que tienen que tener la cantidad de votos de endosos necesarios para cada una de las posiciones a los cuales ellos aspiran. Tenemos en Estados Unidos que al presidente Donald Trump, al expresidente Donald Trump, se le sacaron de unas papeletas y no se le permitió correr, pero los resultados en las papeletas electorales de la primaria era ninguno de los anteriores. O sea que ninguno de los candidatos republicanos que se aprovecharon de esto consiguieron los votos para obtener los delegados para la primaria presidencial dentro del Partido Republicano. Dijeron ninguno de los anteriores, y ya el Tribunal Supremo de los Estados Unidos se aceptó el recurso de entrar sobre esto, y las expresiones de los jueces no son muy favorables para los jueces activistas que quieren cambiar el Estado de Derecho, diciendo en una papeleta federal si los estados pueden o no pueden poner un candidato en la primaria. Ya hay un tribunal apelativo que dijo que Donald Trump no está cubierto por la inmunidad presidencial en sus comentarios de alegada sedición, pero eso me imagino que también terminará en el Tribunal Supremo de los Estados Unidos. Quiero que veas lo malo, para que entonces decidas cómo tú, como creyente, puedes poner la sal y la luz en esta oscuridad y darle sabor para que nosotros tengamos el poder político de poder cambiar esta marea de un choque violento de principados, donde lo que estamos viendo es una manipulación de los procesos electorales y políticos, legislativos, judiciales, para poder mantener mediante engaño, mediante mentira, mediante el control de unos procesos, el poder y la autoridad de detener lo que ha pasado, por ejemplo, con Bukele en San Salvador, que gana la presidencia con un 87% de los votos, como vemos en Argentina, un cambio al sector conservador, y hemos visto cómo los medios de comunicación están tratando de desestabilizar las victorias del sector conservador en estos sitios, que tienen un elemento común: es que el sector conservador ha sabido pasar por encima de sus diferencias, de aquellos que los separan. Han pasado por encima de tener ellos los que tengan el control de la verdad, y han sabido unirse para llevar a la presidencia y a los cuerpos legislativos gente conservadora que revierta hacia atrás las políticas que nos quiere imponer Luis Dalmau y Miguel Natal. Una unión falsa, ilegal entre Victoria Ciudadana y el PIT, lo que se ha llamado como el Junte, con una mentira. Miren cómo nos dicen: ay, sí, los pusimos ahí, pero son unos candidatos falsos. O sea, están manipulando el sistema, mintiendo el sistema para decir, pero no importa, vota por nosotros. O sea, estamos mintiendo, estamos manipulando, te estamos engañando, pero no importa, nosotros te vamos a ver. Mire, no te creas eso. Dalmau está grabado oponiéndose a la educación cristiana en los colegios privados y las iglesias escuelas, con una visión de separación de iglesia y Estado, que nosotros tenemos que estar encerrados en la iglesia. Si tú eres conservador y participas en el Partido Independentista o eres cristiano, abre tus ojos. Hay momentos que tú no puedes dar el voto al sitio donde siempre has estado, y tienes que empezar a mirar dentro de eso que tú ves quiénes son los que van a representar tu estilo de vida o cómo tú puedes influenciar en esas áreas de poder de ese partido para detener todos estos movimientos que nos apartan de lo que es nuestro sistema de gobierno. Cuando usted tiene un candidato que le dice, mira, yo estoy corriendo, estoy buscando todos estos votos, pero esos candidatos que yo te puse ahí, esos son de embuste, esos son de papel. O sea, oye, eso es una falta de respeto de grandes proporciones. O sea, eso es una mentira burda y quieren que tú la respaldes. Todo porque el sistema electoral no se los permite. ¿Qué está sucediendo también en el 2024? Miren, en el 2024 van a haber 3 vacantes en el Tribunal Supremo de Puerto Rico. Con la presidencia de Eduardo Batia en el Senado, se nombró a la actual presidenta del Tribunal Supremo de Puerto Rico sin vistas de confirmación, a dedo. En estos momentos, el sector conservador dentro del PNP y otros sectores conservadores hemos logrado que la perspectiva de género se detenga en el gobierno.
no se ha podido lograr, y estamos a mitad de camino, que se establezca un currículo permanente de valores en el Departamento de Educación, y estamos en camino que se eliminen todas esas determinaciones favoreciendo unas ideologías sobre derechos constitucionales. Esa es la batalla. No se ha terminado. Tenemos un problema en el Departamento de Justicia. Por eso yo no puedo respaldar al gobernador incumbente, porque ha dejado en sus puestos personas que han impulsado legislación, que han impulsado cartas circulares contrarias a lo que nosotros creemos y a lo que postulamos. Pues esa es nuestra lucha. En ese sentido, a veces caminamos juntos y a veces no. Pero, ¿qué sucede si el Tribunal Supremo, que tiene 3 vacantes, la legislatura que nosotros tenemos no es conservadora? ¿Qué sucede si el gobernador que elegimos, y tú averiguas sus propuestas, nombra 3 jueces liberales porque la presidenta del Tribunal Supremo actualmente está usando su posición para impulsar el lenguaje y la perspectiva de género? Y yo quiero que tú, abogado cristiano, vayas y mires las decisiones del Tribunal Supremo en los últimos meses, que prácticamente son in re y no están resolviendo nada, y averigües si no es que hay una batalla porque se quiere utilizar lenguaje de perspectiva de género en ciertas opiniones escritas por ciertos jueces, sin ese ser el Estado de Derecho. Por ende, lo que te quiero decir es que si el sector liberal, en esas 3 vacantes se nombran liberales, perdimos la batalla, porque se nos va a imponer la ideología de género desde el Tribunal Supremo de Puerto Rico, y que evalúe si tu voto va a ser dirigido a detener todo esto que estamos diciendo con una legislatura que tenga el poder de detener toda esta maniobra, que pueda el poder de detener nombramientos liberales y que nosotros conseguir con nuestro voto y la participación en los partidos políticos quién va a ganar las elecciones, por lo menos en la legislatura. Conoce mi postura, la digo en otros programas que participo, lo llevo. En este programa ese no es el centro, pero sí quiero decirte que tú tienes que estar claro, que tú tienes que votar en las elecciones por un partido que tenga el suficiente poder político para detener esta ola liberal que estamos viendo, que manipula con engaños en la Cámara, como Tatito Hernández, usando una excusa falsa para poner las mascarillas, para un partido que presenta candidaturas de agua, que nos dice que si no se hace lo que dice, se tira a la calle y paraliza el país. Impugnaciones electorales para detener candidatos que aparentemente no son agradables a las cúpulas de los partidos. Si tú vas a emitir tu voto de manera que sean conservadores los que entren al Senado y a la Cámara de Representantes, para garantizar que los nombramientos y la legislación que se apruebe en Puerto Rico nos proteja. Mira, gente, se nos está yendo la vida. ¿Y saben qué? No estamos unidos. No estamos unidos porque por el deseo que gane un candidato o que un partido se inscriba, estamos manipulando la información igual que ellos, y por tanto somos igual que ellos y no nos diferenciamos. En este programa yo me he dedicado a educar, a decirle a ustedes las leyes que nosotros tenemos disponibles, que protegen al sector conservador, y prontamente volveremos con unas personas para que nos expliquen sobre eso. Este 2024 se nos va la libertad religiosa, se nos va el derecho de los padres a educar a sus hijos y se nos va la imposición de la ideología de género. Mientras América Latina se mueve a lo conservador, nosotros no hemos tenido la capacidad de unirnos para detener esa ola que crece en Puerto Rico. No te vayas, continuamos en breve. La mayor selección de música cristiana. La mayor selección de música cristiana. 24 horas la tienes aquí en Senda FM. Sonido que levanta y restaura. Vamos al cierre de este programa. Creo que has visto cómo esto que parece suelto se conecta
No estamos luchando contra gente que no sabe pensar. El pueblo perece por falta de conocimiento. Es una advertencia. Y el Señor nos da una orden. Ser mansos como cordero y astutos como serpiente. Y dice que ellos nos vencen porque usan la astucia. Pablo en un momento determinado dice, los prendí con astucia. Por tanto, es una orden de Dios. No solo conocerlo a Él, conocer su palabra. Es una orden que nosotros seamos astutos. Y te pregunto, ¿cómo estás funcionando tú? Los huevos que estás poniendo en la canasta van a permitir que esos nombramientos no prosperen. ¿Estás tú seguro que los huevos donde tú estás poniendo, en la canasta donde tú los estás poniendo, va a garantizar una estructura legislativa que va a tener el poder suficiente para detener? Porque en estos momentos nadie tiene la mayoría en el Senado. Constantemente hay que estar negociando los votos. La izquierda tiene escaños como nunca antes había tenido. Se ha colocado allí, probablemente podría retener esos votos. Y tú, ¿te has puesto a pensar cómo yo puedo votar para detener esa ola de izquierda? Yo voto con el que habla como a mí me gusta. Yo voto porque estos son unos corruptos. Miren, el mundo es corrupto. Y yo le voy a decir, no importa el partido que usted esté, hay corrupción. En la iglesia hay corrupción. Cuando usted va a las cartas paulinas, cuando usted va a la palabra, es un llamado a la iglesia a la santificación. ¿Por qué estamos pidiendo un avivamiento? Y queremos que venga un avivamiento. Usted nunca pide que Dios avive algo que está vivo. Usted pide que Dios avive algo que está muerto. Es un reconocimiento de la carencia de poder de la iglesia. Primero, tenemos que volver al Señor. Tenemos que unirnos como iglesia. Tenemos que dejar a un lado eso de que si no estás en tal o cual partido, tú no eres cristiano. Que si tú estás en cual partido, no te voy a dar acceso a los medios o te voy a atacar para que tu voz no se escuche. Eso va a traer como consecuencia el fortalecimiento de la izquierda en Puerto Rico y que en el 2024 podamos vivir los peores momentos de nuestra historia ante la persecución religiosa con un tribunal supremo dominado por un sector anticristiano. No estoy dándote cuentos de camino. Hemos visto los números, hemos visto las posibilidades, y si no se consigue un bloque legislativo conservador y no se consiguen jueces conservadores, lo que nos espera, y te lo digo yo, y puedo traer aquí compañeros que hemos tenido que litigar hasta con la administración de turno, administración de un partido al cual yo pertenezco, lo hemos tenido que demandar, porque el Ejecutivo, contrario a la legislación, está sometiendo cartas circulares para violentar nuestros derechos constitucionales. Luego de 3 años hemos detenido la ola. Pero si dentro del Partido Nuevo Progresista gana el sector liberal, si los otros partidos no tienen la suficiente fortaleza política para con sus logros conservadores detener esta ola, hemos perdido el tiempo. Saca tiempo a orar, busca sabiduría, busca entendimiento. En nuestro sistema, Dios nos ha regalado el voto para poder participar efectivamente en los procesos electorales. Se nos va la vida. Se nos va la vida en las elecciones del 2024 y la administración del Ejecutivo en este momento no es pro iglesia. Ha sacado gestiones y decisiones y regulaciones administrativas que violentaron nuestros derechos, que fue necesario llevarlos al tribunal. No así su legislatura. Necesitamos un cambio de pensamiento en usted para que el 2024 hagamos una diferencia y no nos quedan muchos meses para que renueve este entendimiento político. Dios te bendiga, Dios te cuide y espero haberte provocado al pensamiento. Será hasta nuestro próximo programa. Dios te bendiga. El pasado programa fue presentado y producido por Senda.fm para CTN Internacional.